Bienvenido sea a Lo Absurdo. Con ustedes, nuestro host, Humberto Morales. Denle una cálida bienvenida. Lo Absurdo se graba, obviamente, sin una audiencia en vivo. Estás escuchando Lo Absurdo, un podcast en el que yo, Humberto Morales, converso con amixers o hago monólogos y pretendo que cada semana se hable de cosas que mientras más se piensan, menos sentido tienen. En este episodio haré un poco de storytelling y hablaré, como lo digo en el título, de una de mis más grandes pasiones, que es el audio, pero de alguna forma también me interesa un poco compartirles un poquito de lo que hace el ser absurdo en su día a día cuando no está haciendo un podcast. Para esto me gustaría remontarme un poquito a épocas anteriores de mi vida, únicamente para que ustedes que escuchan esto también tengan un contexto de a quién están escuchando. Sé que tal vez este no sea el tema de mayor interés para muchos de ustedes, pero siempre he considerado, o al menos una de las cosas por las que empecé a hacer este podcast es para compartir experiencias con gente de la industria artística o creativa de la ciudad de Morelia y en general de donde sea que deseen ustedes escuchar esto. Y pues la verdad es que también disfruto mucho de hacer lo que hago y pues a lo largo de mi vida he sido inspirado por muchas personas que disfrutan de hacer su trabajo y creo que afortunadamente soy de esas personas que realmente disfrutan de hacer lo que hacen. Para hablar de esto, como dije en un momento anterior, voy a hablar un poquito de lo que en algún momento fui y que me siento hoy en día muy agradecido de haber experimentado estas situaciones porque hay algo muy cierto en esta vida y es que el conocimiento nunca estorba y afortunadamente de todo lo que he podido ir aprendiendo a lo largo de mi vida, nada de ello me ha estorbado hasta el día de hoy. Entonces, dejando este gran preámbulo de lado, les voy a contar un poco de una experiencia académica que tuve que antes de dedicarme al audio de forma, tal vez, por decirlo de alguna manera, profesional, estuve estudiando en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y es muy curioso que haya estudiado esta carrera porque cuando comencé en este mundo académico, no siempre fui la persona más brillante o el estudiante más correcto. Que a pesar de que hoy en día y conforme fui estudiando la ingeniería en audio, a lo mejor se me reconoció esta parte de ser más clavado con la licenciatura, cuando estudié Derecho era lo más alejado a un buen estudiante. Y creo que es muy complicado encontrar la motivación para hacer algo cuando realmente no estás completamente convencido de lo que estás haciendo es algo que realmente es tuyo o que realmente te apasiona, te mueve o te hace sentir algo. Y sé que a lo mejor es una visión muy romántica en este mundo tan capitalista, pero considero que es importante compartirlo. Cuando yo decidí estudiar la carrera de Derecho fue porque en ese momento en particular de mi vida, cuando tenía 18 años, estaba muy confundido respecto a qué quería hacer por el resto de mi vida. Y siendo muy honestos, considero que es sumamente difícil que un joven de 18 años pueda estar seguro de qué es lo que quiere hacer por el resto de su vida. E incluso hoy, teniendo 26 años de edad, no estoy seguro de querer seguir haciendo lo que hago cuando tenga 40 tal vez. Y creo que es muy importante, y a partir de la conversación que tuve con el compositor Tomás Espejel, me di cuenta de que nuestra pasión o nuestro ideal de hacer lo que amamos tampoco tiene que ser una cadena y tampoco tiene que ser algo que quiero hacer por el resto de mi vida. Pero bueno, retomando el tema, decido estudiar Derecho porque en ese momento en la ciudad de Morelia no había ninguna oferta educativa que tuviera la carrera de Ingeniería en Audio y Producción Musical, que era lo que yo deseaba hacer. En ese momento decidí por Derecho porque realmente las ciencias sociales son algo que me han apasionado desde que estaba en preparatoria, cuando las conocí. Mi primer acercamiento hacia las ciencias sociales fue lógica. Lógica fue una materia que me gustó mucho, pero que siempre que lo recuerdo me doy cuenta de que era un pésimo, pero pésimo alumno en la clase de lógica. Y me di cuenta de que realmente me iba bien porque le caí bien al profesor. Como que algo vio en mí tal vez el genuino interés de aprender,
Pero si con algo he batallado durante toda mi vida es con mi incontrolable ego. Y se vale decirlo. Cuando yo comencé a acercarme hacia la lógica, que fue mi primer acercamiento a ciencias sociales, yo estaba seguro de que ya la entendía, estaba seguro de que yo era muy bueno en eso, porque aparte el profesor en ese momento como que alimentaba un poquito esta idea. Yo me imagino porque buscaba la motivación en mí o porque algo vi en mí, ¿no? Al final, ahora que he estado del otro lado, en la docencia, me he dado cuenta de que muchas veces nosotros vemos esa chispa en algún alumno y nos gusta explotarlo en ese sentido, como motivarlo en ese sentido. Y pues bueno, ese fue mi primer acercamiento. Hoy en día sé que no era tan brillante, pero me alegra mucho la forma en la que ese profesor me guió porque inspiró algo en mí. Posteriormente vi algunas otras materias que me gustaron mucho, como sociología. En algún momento tuve una clase muy interesante de principios generales de derecho, que es algo muy común en la preparatoria. La maestra era excelentísima en su materia. También vi un poco de literatura, pero realmente nunca he sido como muy brillante en la parte de la literatura. Hoy en día batallo mucho porque no entiendo poemas, por ejemplo, que es algo que afortunadamente con mis buenos amigos o amigues de Había una vez he podido conocer un poquito más de esta rama literaria y he podido leer un poquito más y de alguna forma como ir despejando ciertos prejuicios que tengo sobre mí mismo y poder conocer un poquito más en ese sentido. Y pues bueno, este fue como mi primer acercamiento, pero la música fue algo que sigo sin entender cómo llegó a mí, pero ahí estaba. Empecé a tocar batería cuando tenía cerca de 14 años y en cuanto empecé yo estaba seguro de que eso quería hacer el resto de mi vida. Yo quería ser un baterista por el resto de mi vida. Mi mamá me ayudó a comprar mi primer batería, una batería de 2,500 pesos de una marca pues muy X realmente. Y era una batería que exploté yo creo que hasta que tuve unos 18 años justamente, que fue cuando empecé a estudiar Derecho y que en ese momento mi papá me ayudó a comprar mi segunda batería, que fue una batería por fin decente, ¿no? Una batería ya de una gama media que sonaba mucho mejor, que incluso recuerdo el primer día que le puse los parches nuevos, que la afiné y la batería sonaba impresionantemente mejor que la batería anterior y yo estaba soñado, ¿no? Entonces, como que siempre la música fue algo que estuvo en mí. Tuve varios proyectos musicales con amigos durante la prepa, los cuales fueron poco sustanciosos si los queremos medir en cuanto a likes en Facebook o grabar en un estudio o lo que sea, pero me enseñó mucho acerca de cómo era mi forma de trabajar con otras personas. Y entendí, después de un largo camino y muchos golpes, que realmente había sido muy injusto con muchas personas que tocaron conmigo en algún momento de la preparatoria. Entonces, si alguno de ustedes está escuchando esto, quiero que sepan que lamento profundamente si fui grosero con ustedes, o más bien lamento profundamente haber sido grosero con ustedes, porque sé que lo fui. Y pues bueno, tenía yo esta especie de división dentro de mí en la cual yo quería dedicarme a la música, pero tenía este miedo, como todos los que nos dedicamos al área creativa o al área artística tenemos, que es ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir si hago arte? Y yo realmente lo veía muy retratado. Yo no sabía cómo hacer un show, nunca cobrábamos los shows, la gente nos conocía por tocar covers y no los tocábamos bien. Nos pagaron una vez en una fiesta de una amiga y tocamos pésimo. Y me di cuenta de que tal vez, y solo tal vez, vivir de tocar batería no sería una opción. Y tuve que pensar en algo en ese momento. Y en ese momento yo quería estudiar audio porque decía, bueno, la forma de ser mejor y sonar mejor es estudiando esto de alguna forma y trabajar yo mis propias creaciones musicales, porque obviamente era caro un estudio. Y en ese momento aquí en Morelia realmente no había muchos, o yo no conocía a muchas personas que se dedicaran a grabar en estudio. Una de las primeras personas que conocí que estaban de alguna forma inmiscuidas en el mundo del audio fue Eduardo Velázquez, que grabó el primer EP que yo grabé como baterista. Bueno, el segundo realmente. El primer EP fue con una banda llamada Beat. Y miento, tendré que irme un poquito más atrás. La primera persona que conocí que le movía el audio aquí en Morelia fue Paulino. Paulino es una persona que actualmente tiene un estudio llamado Chinito Records, que es uno de los estudios
Honestamente no lo conozco en persona, pero he seguido como su trabajo a través de Instagram y demás, y parece que es uno de los estudios mejores equipados a nivel ciudad aquí en Morelia. Y pues Paulino también tiene una vasta carrera, él estudió en Ciudad de México, bastante bueno en ese sentido. Posteriormente conozco a Lalo Velázquez, que fue el que graba el segundo material realmente, que es un EP corto de una banda que se llamó The Rovers en ese momento, que es un proyecto que todavía llevo mucho en el corazón. Siempre voy a amar ese proyecto porque me recuerda una etapa increíble en mi vida, que es cuando yo estaba justamente en la preparatoria y tocaba batería y teníamos nuestros shows y nos la pasábamos increíble y tenía mis primeras fiestas y me la pasaba muy bien realmente. Graba este EP que lo pueden encontrar en Spotify, se llama The Rovers, y el EP se llama Take One, que honestamente no lo voy a publicar en los links porque digamos que no es el mejor resultado de estudio, pero pues igual si gustan ahí indagar, pues pueden llegar a él fácilmente a través de Spotify. The Rovers Take One se llama el EP. Y pues bueno, esto fue como el primer acercamiento que tuve a un estudio y a trabajar grabaciones y demás, y quedé honestamente muy impresionado, pero sabía que tal vez a la larga yo no podría costear a un ingeniero adicional, y me entró la inquietud de estudiar ingeniería en audio para ser autoproductor, para volverme la persona que opera y pueda grabar y aterrizar una buena calidad de audio. Obviamente siempre he sido muy soñador y yo creía que la meta de tener un estudio era sencilla. Estaba muy equivocado. Pero bueno, ese fue como mi primer acercamiento en ese sentido, y tenía yo esta como incógnita dentro de mí de quiero trabajar de esto, pero probablemente no voy a hacer dinero y necesito buscar algo que tal vez sí me dé algo de qué comer o de qué vivir. Y en ese momento la ciencia social que más me llamaba la atención era sociología. Sociología, el estudio de las sociedades realmente, de los movimientos de masas y todo eso siempre me ha parecido muy interesante y yo quería estudiarlo. Sin embargo, en ese momento tampoco existía una oferta similar aquí en Morelia y pues tristemente no sabía qué hacer. No sabía qué hacer y mis hermanos, que son personas brillantes y a quienes les tengo muchísima admiración, de alguna forma veía que tenían muy claro lo que querían hacer con sus vidas. Mi hermana es mercadóloga, es excelente en su trabajo. Mi hermano es médico, también es excelente y fue excelente durante toda su carrera académica. Y yo era pues el músico, ¿no? O el que quería hacer música y que realmente no era tan brillante para la escuela, o más bien no era tan dedicado, porque el sistema educativo justo nos hace creer que lo único importante durante nuestra formación académica son nuestras notas o nuestro desempeño plasmado en un papel. Muchos profesores tienen conocimiento pero no tienen vocación, no desean transmitir su conocimiento. Muchas situaciones que a mí pues me fueron sacando bastante del placer de estudiar, y que formaron también en mí una especie de actitud antisistema, ¿no? Que es como no me gusta seguir reglas, tengo problemas con la autoridad, este tipo de situaciones que yo sé que muchos de los que escuchan este podcast probablemente también tienen. Sin embargo, creo que es algo que agradezco mucho también de haber pasado a través del sistema, que me dio como esta especie de fuego interno, ¿no? De tener inconformidades que quería expresar y que me gustaban expresar, y que tal vez el método de expresión que utilicé durante muchos años de mi vida fue la música, a través de la composición o la ejecución de algún instrumento. Entonces, en ese momento en el que me doy cuenta de que no podía estudiar ingeniería en audio y no podía estudiar sociología, tuve que elegir una carrera con la que no estaba completamente seguro de que fuera para mí. Había llevado algunas materias de derecho durante mi formación en la preparatoria, pero nunca fui muy brillante. De hecho, en el último semestre de la preparatoria, en el bachillerato de histórico social, reprobé y me llevé hasta adicional la materia de derecho, que bueno, creo que mis papás no sabían, pero ahora lo saben. Y justo había elegido la carrera de derecho, entonces creo que el profesor al final se apiadó de mí y decidió ponerme 6, porque cuando yo recuerdo ese momento, el examen fue un examen de tipo oral, y recuerdo muy bien la pregunta que nos preguntó qué era el concubinato.
Es una figura del derecho civil que es un análogo al matrimonio, que ahora lo sé después de 5 años de formación en la facultad, pero que en ese momento yo no tenía la más mínima idea de lo que era y no sé qué me inventé. Le inventé algo así como de que existían concubinas y que en algún momento de la historia las personas tenían concubinas y bla, 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 choro, choro, choro. El profesor me vio con una lástima increíble y dijo, ya se pueden ir, tienen 6. Éramos 3 personas en ese examen adicional y a los 3 nos puso 6 y estoy casi seguro de que ninguno de los 3 había sacado 6. Sin embargo, terminó ese adicional y hago mi examen para la Facultad de Derecho. Obviamente lo cuento ahora muy sencillo, pero en ese inter hubo una discusión con mi familia acerca de yo querer estudiar percusiones en la Facultad de Bellas Artes sin haber tenido la más mínima formación musical de forma teórica. Ahora que lo recuerdo, sé que habría sido imposible para mí en ese momento pasar un examen de admisión en la Facultad de Bellas Artes o en el Conservatorio de las Rosas, pero en ese momento yo estaba seguro de que podía con ello, cuando realmente ni siquiera era un buen baterista en ese momento, porque no le dedicaba lo suficiente como para convertirme en un músico. Y también estaba esta idea de que tenías que empezar a estudiar este instrumento desde muy joven para a esta edad de los 18 ser medianamente un experto y poder empezar a estudiar una licenciatura en música, lo cual, hablando posteriormente con profesores que sí acudieron a la academia, creo que algunos coincidían en esta parte de ¿por qué tienes que ser un experto para entrar a la escuela si se supone que en la escuela te tienen que enseñar a ser un experto? Y tener también el conocimiento de que muchos instrumentos para ejecutarse a nivel profesional necesitas desarrollar la habilidad desde más joven, porque hay ciertos músculos o ciertas partes del cuerpo que se desarrollan durante etapas en las que eres más joven y que obviamente al llegar a la licenciatura o a la mayoría de edad muy probablemente no puedas desarrollar al mismo nivel que otras personas que empezaron mucho tiempo antes que tú. En ese sentido, creo que ya ni siquiera a estas alturas de mi vida vale la pena pensar qué habría pasado conmigo si hubiera estudiado realmente percusiones en la Facultad de Bellas Artes, y creo que por cómo vivo hoy y por cómo me siento hoy, no me hace falta haberlo hecho. Realmente estoy muy contento con cómo ha funcionado mi vida a partir de las decisiones que he tomado. Entonces, si puedo en algún momento viajar a otra línea temporal en la que sí estudié percusiones, estaría increíble hablar con el Beto que estudió percusiones. Sin embargo, pues eso no pasó en esta línea temporal. Ahora, justo después de esta discusión, mi mamá es abogada, entonces decido estudiar leyes porque en mi mente de persona ridícula sin ningún contexto de la vida real, pensé, voy a estudiar derecho, me titulo, ejerzo la carrera y después, cuando tenga mi propio dinero, me pago la ingeniería en audio. Esa era mi línea de pensamiento en ese momento. Y dije, puede funcionar. Entro a la Facultad de Derecho y pues para mí fue muy sencillo entrar. Realmente no estudié para el examen de admisión porque me dio flojera y preferí irme de fiesta con mis amigos y flojear. Realmente fue lo que hice durante ese periodo. Entro a la facultad y me enfrento con que el primer año de la facultad lo disfruté bastante. Me llevé bastante bien con los compañeros de mi sección. Conocí a personas increíbles a las cuales hoy incluso les tengo muchísimo aprecio. Incluso creo que sí las voy a mencionar. Voy a mencionar yo creo que a un par de personas únicamente. Violeta Hernández, Emma León, Yesenia Padilla, incluso Ulises González, que yo sé que ustedes que están escuchando esto no los conocen, pero si ellos en particular escuchan este podcast, quiero que sepan que les agradezco mucho que hayan hecho de mi estancia en la Facultad de Derecho algo muy agradable. Me hicieron sentir muy apoyado durante los 5 años que estuve ahí y para mí realmente es muy grato sentir como ese apoyo cuando sabía que ellos también sabían que yo no estaba ahí precisamente por gusto. Entonces como que esta empatía de estas personas la aprecio mucho hoy en día y la sigo llevando como muy dentro de mí y lo agradezco bastante. Cuántos recuerdos. Pero bueno, este primer año fue muy increíble para mí porque era un primer año en el que veíamos
totalmente ciencias sociales. Veíamos teoría general del Estado, ciencias políticas, derecho romano, veíamos también sociología, economía política. Yo estaba soñado porque realmente me interesaba mucho todo eso. Y dentro de las materias menos agradables, que ahí fue cuando yo debí sospechar, las materias que no disfruté para nada fueron derecho familiar y derecho penal, que era como de, bueno, pues son solo 2 de la amplia gama que tengo de ciencias sociales, y el primer año me fue increíblemente bien en la cuestión académica. Incluso llegué a pensar que podría convertirme en un muy buen abogado si yo lo deseaba. En ese momento leí un libro que hasta la fecha todavía me gusta mucho, que se llama La columna de hierro, de la autora Taylor Cadwell, y es un libro increíble. Realmente lo disfruté muchísimo y me apasioné mucho con Marco Tulio Cicerón, que fue un abogado de Roma en ese tiempo, y me encantó leer sobre su vida y me hizo ser aún más idealista en el tema de la abogacía, que yo decía, yo voy a trabajar por la justicia y el bien social y bla, 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 bla. Que yo creo que es un pensamiento correcto, pero que de alguna forma no quiero culpar al sistema, porque al final fueron decisiones que yo fui tomando, pero de alguna forma sí el sistema me fue sacando mucho de este ideal que yo perseguía a partir de la lectura de este libro, y fue realmente muy decepcionante darme cuenta de cómo funcionaba el gremio de abogados, al menos en la ciudad de Morelia. No todos, obviamente. Conocí abogados excelentes y muy buenas personas, sin embargo yo sabía que eso no era lo que quería hacer, porque mientras todos mis compañeros vestían de una forma, hablaban de una forma, pensaban de una forma, se relacionaban de una forma, yo sentía que lo hacía de una forma completamente distinta, y eso siempre me hacía sentir que yo no pertenecía. Y no es culpa de ellos, ni culpa del sistema, realmente era algo que interiormente no me movía, no tenía esta llama encendida dentro de mí. Y pasa el segundo año de la carrera, terminan todas las ciencias sociales y empiezo a ver derecho de todo. Derecho laboral, mercantil, constitucional, penal 2, civil, y muchas otras materias del derecho, muchas otras ramas del derecho. Empiezo a ver códigos, leyes, artículos, cosas que realmente en ese momento me mareaban, y que la metodología de enseñanza era absurda porque nos ponían a memorizar el código completo. Un examen era, el profesor sacaba de una especie de tómbola un pedazo de papel con un número, y el número era el artículo del Código Penal que nosotros debíamos haber memorizado y teníamos que recitarle de memoria en ese momento. Era la primera parte del Código Penal, eran cerca de 100 artículos, era imposible que lo supiéramos todos. Y tristemente así fue. Afortunadamente pues pasé el examen, pasé la materia, porque no quería fracasar, no quería decepcionar a mis padres, porque mi mamá realmente estaba muy, muy emocionada con el hecho de que yo siguiera como lo que ella hacía, porque realmente me gustaba. O sea, cuando entré realmente o genuinamente me interesaba. Sin embargo, conforme avanzó me di cuenta de que no era para mí, o más bien yo no era para eso. Y pues pasa el tiempo, llego al tercer año de la carrera y me rompí, completamente me rompí. Emocionalmente me encontraba mal en ese momento, académicamente ni hablar, era pésimo. Me pasaban las tareas, que lo agradezco mucho a las personas que me apoyaron en ese sentido, que sabían que yo no quería estar ahí, pero que no querían verme fracasar y me apoyaban de esta forma, que son las personas que mencioné anteriormente. Se los agradezco mucho. Y en ese momento me cansé de llevar la vida que llevaba. En ese momento hablé con una prima que me cuidó cuando yo era pequeño. Su nombre es Diana Valdovinos, que también le mando un afectuoso saludo. Y ella me habló conmigo y me contó me preguntó más bien cómo me sentía. Le dije que todo iba mal, que no me sentía cómodo, que sentía que no lo iba a hacer bien, que nunca lo iba a lograr. Se compadeció de mí, me tuvo compasión, me escuchó y me aconsejó y me dijo, si no te gusta la carrera, déjala y dedícate a lo que realmente quieres hacer. Y a mí me sorprendió muchísimo eso, porque ella es muy cercana a mi mamá y mi mamá le había pedido que hablara conmigo como para convencerme de permanecer y echarle más ganas en la escuela y todo eso.
Y sentí como mucho apoyo en ese sentido, mucha compasión realmente, y decidí que lo mío no era eso y que tenía que dejar de perder el tiempo y dedicarme a lo que realmente quería hacer el resto de mi vida. En ese momento, mi mamá me había dicho que si realmente me interesaba hacer las cosas tenía que demostrarlo, porque en ese momento yo me sentía muy perdido, realmente no hacía nada por mí mismo. Más allá de pues alimentarme y asearme y cosas que hace una persona normal. Bueno, no normal, una persona, cosas que hace una persona, dejémoslo así. En ese momento, mi mamá me había exigido que si realmente yo quería dedicarme a otra cosa, tenía que demostrarlo, que yo no estaba interesado en apoyarlos en la parte económica, porque, bueno, obviamente la ingeniería en audio únicamente se encuentra en carreras privadas, en universidades privadas. En ese momento, pues obviamente no teníamos la forma de pagar esta carrera o lo que sea. Y también me había dicho, porque bueno, de joven estudié inglés, bueno, de niño estudié inglés y lo abandoné porque obviamente a los niños no les gusta ir a clases los sábados, y justo me dijo, si realmente te interesa, pues es una carrera de innovación y pues tienes que saber inglés porque el inglés te abre puertas y bla, bla, bla. Y yo estaba como, bueno, siempre he sido muy contreras, entonces era así como de, no, mamá, tú no sabes cómo funciona el mundo hoy en día. Claro que sabe. Total, en ese momento crucial decido, sin decirle a nadie, hacer las cosas que yo sabía que tenía que hacer por mí mismo. Entonces regreso a estudiar inglés, me metí a trabajar a un call center. Esa es la razón por la cual yo terminé en un call center. Mi idea en ese momento era, voy a trabajar lo que resta del semestre, empecé en enero, lo que resta del año. Bueno, la carrera de Derecho en la Michoacana es con plan anual, que es ridículo que siga así, pero X. Entonces dije, lo que resta del año me pongo a trabajar, me meto al inglés de vuelta y cuando termine mi inglés y cuando junte una cantidad buena de dinero, me voy a Ciudad de México, me meto a SAE Institute y estudio lo que realmente quiero estudiar. Y yo sé que si me gusta y yo sé que si me apasiona, me va a ir bien. Ese era mi pensamiento en ese momento. Si yo hago lo que me gusta, si yo enfoco toda mi energía en hacer lo que realmente amo, me va a ir bien. En ese momento tomo justo esta decisión y empiezo a trabajar, regreso al inglés, termino el inglés, ahorré cerca de una buena cantidad de dinero, creía yo, eran como tal vez 10,000 pesos cuando mucho, y un buen día, recuerdo, era abril y le digo a mi mamá, en julio me voy a ir a Ciudad de México, ya hablé con la gente de SAE, ya hablé con los de mi trabajo para ver si hay forma de cambiarme a Ciudad de México y seguir trabajando allá. Y mi papá estaba al lado de mi mamá en ese momento y mi papá se estaba haciendo el dormido, lo recuerdo muy bien. Y mi mamá me dijo que no. Era obvio, ¿no? ¿Cómo iba a dejar que su hijo se fuera con 10,000 pesos a estudiar al SAE Institute, cuya mensualidad era en ese momento de 13,000 pesos, la inscripción costaba 16,000, tenía que llegar con una MacBook Pro que en ese momento estaba cerca de los 25,000 pesos? Era simplemente imposible que yo hiciera algo así. Total que la discusión duró un par de horas. Yo muy enojado recalcaba que eso era lo que iba a hacer, hasta que mi papá, muy molesto, deja de fingir que está dormido y dice, porque el comentario que lo despertó fue cuando yo les dije que a mí no me importaba si ellos me apoyaban o no, eso era lo que yo quería hacer y que independientemente de su apoyo lo iba a hacer. Entonces mi papá se despierta y me dice, estás mal si crees que no te vamos a apoyar. Y para mí fue ese uno de los momentos que recuerdo con más cariño en cuanto a mi familia. Creo que siempre han estado apoyando lo que deseo hacer y se los agradezco mucho porque es un privilegio que no muchas personas tienen. Y fue un momento muy bello. Todavía lo recuerdo de esa forma, un momento muy bello. Y pues bueno, justo después de eso, mi mamá me dice que investigue la carrera que se acababa de abrir de Ingeniería en Audio y Producción Musical aquí en la ciudad de Morelia, en la Universidad Montrer, que es donde actualmente trabajo y doy clase, y es un lugar que realmente me encanta. Y pues bueno, termino enojado y le dije que yo quería estudiar en Ciudad de México y ella me dice que si realmente voy a dejar de estudiar lo que realmente quiero hacer por el capricho de no hacerlo en la universidad que estoy exigiendo.
en ese momento también fue como una cubetada de agua fría y dije, bueno, tiene un punto. Esta señora sabe cosas, pensé. Después de eso, justo voy a Universidad Montrer. Hablé con la directora de ese momento, Mayra Cedeño, que también es una persona increíble y súper profesional, que también le agradezco muchísimas cosas, que posteriormente me enteré de que ella y mi prima Diana se conocían porque habían estudiado juntas en la carrera y eran buenas amigas, entonces como que todo se conectó de alguna forma. Y justo voy a CEMAS en ese momento, y en CEMAS me encuentro con Arturo López, que es un profesor, o fue un profesor, un parteaguas en mi vida realmente, que no puedo terminar de agradecer cómo impactó en mi vida. Y conozco también al profesor David Lobato, que de él he aprendido muchísimas cosas también. Y justo David Lobato me muestra las instalaciones, me cuenta acerca del plan de estudios y pues yo estaba totalmente impresionado de que existieran espacios así en la ciudad de Morelia, porque en mi mente, cerrada, sesgada, enojada, yo pensaba que eso era inaccesible en esta ciudad. Posteriormente decido estudiar ingeniería en audio en Universidad Montrer. Utilicé el dinero que tenía ahorrado para algunos pagos y a partir de ello mis papás me ayudaron a pagar el resto de la carrera y la única condición fue terminar en la Facultad de Derecho. Entonces paso a cuarto año de la Facultad de Derecho, entro a primer año de la ingeniería en audio y producción musical y mi vida se vuelve un caos. Era estudiar en 2 universidades al mismo tiempo, estar entregando proyectos, trabajos, tareas, yendo a clases, esforzándome lo más posible porque estaba comprometido a terminar una carrera que no me gustaba para poder tener la carrera que sí. Y con el tiempo aprendí, porque en ese momento yo estaba muy molesto con mi madre porque me parecía injusto que no me dejara retirarme de un sitio que me hacía infeliz. Y con el tiempo entendí que no me estorba para nada el conocimiento. Al contrario, esa carrera ha sido muy útil en mi vida. O sea, yo sé que no puedo decirle a la gente, estudia Derecho para que no te chamaqueen en el mundo de los adultos, pero si tienen la oportunidad, créanme que es una carrera que sí evita que te chamaqueen en el mundo de los adultos, y eso se agradece bastante porque a pesar de que yo me he encontrado con gente increíblemente amable, increíblemente noble, pues también hay mucha gente que busca su beneficio personal y no le importa pisotear a otras personas con el fin de obtenerlo, pero eso es para otro podcast, para otro capítulo. Total, termino la Facultad de Derecho, termino la Ingeniería en Audio y estos 3 años en la Ingeniería en Audio y Producción Musical en la Universidad Montrer fueron lo mejor que me ha pasado en la vida. Eso, sé que no estoy yo en los 50, pero al menos a mi corta edad, que son 26 años, ha sido la experiencia más grata que he tenido en mi vida. Conocí a gente increíble en la docencia y gente increíble en el ámbito de grupo. Nunca en mi vida había estado en un grupo en el que me sintiera 100% aceptado, en el que me sintiera 100% libre de ser quien soy, como en mi grupo de la Ingeniería en Audio y Producción Musical. En este grupo hice grandes amigos como Alexis Álvarez, Paulo David, Daniel Ramos Banda, Ulises, Wigberto, qué nombre tan increíble tiene esta persona, y todos, o sea, realmente todos los de mi generación. Discúlpenme por no mencionarlos a todos y cada uno de ustedes, pero ustedes saben que yo les tengo muchísimo aprecio. Es que es gente increíble, o sea, realmente estando en este lugar conocí a gente increíble que me aceptó tal como soy, que teníamos conversaciones increíbles, que estudiar la carrera fue una experiencia maravillosa al lado de estas personas. Quique, que ya también estuvo en uno de los episodios del podcast, lo conozco precisamente de esta carrera y es una persona increíblemente noble, es un tipazo. Toda esta gente para mí significa mucho. Y en cuanto a mis docentes, conocí a Arturo López, que no paro de hablar de él, a Raúl Moller Jensen, que también fue el responsable de la grabación de mezcla y masterización del Fieri EP, que es un proyecto musical que tuve junto con mi amigo Lalo Bucio, que ya grabó un episodio del podcast conmigo, que es el del Ego. Y justo es increíble que cuando te acercas
al espacio donde haces lo que realmente te apasiona, conoces gente increíble. Entonces, ellos dos, por mencionar algunos, David Lovato también es una persona a la que admiro mucho, que sabe lo que quiere y sabe cómo obtenerlo y es muy profesional. Elizabeth Espejel, que la próxima semana habrá un episodio con Elizabeth Espejel, que es una directora coral y que aparte es la mejor maestra de solfeo que hay en esta ciudad. Bueno, no sé, pero porque es la única que he tenido, pero es una maestra increíble. Yo no sabía nada de música, nada, y ella fue mi primer profesora en cuanto a esto se refiere y aprendí muchísimo de ella. Muchísimo de todos realmente. El profesor Jorge Alba, que es un tipazo también y que sabe muchísimo de audio digital, de ruteo, de consolas, es buenísimo también. O sea, realmente toda la plantilla de profesores es increíble. A su vez, estando dentro de esta institución, tuve relación muy cercana con otras personas de otras carreras, dentro de las cuales hice también muy buenos amigos, como mi amigo Ulises Ibarra, que por ahí a los que me siguen en Instagram lo pudieron ver el martes de Cotorreo Absurdo anterior. Estuvimos ahí respondiendo unas preguntas y cotorreando, y realmente es una persona increíble. Conocí también a Ángel Zamudio, que es un increíble personaje en cuanto a la producción audiovisual se refiere. Carlos Giovanni, que ya también tenemos un episodio juntos. O sea, conocí a gente increíble estando en esta universidad y a los cuales les tengo muchísimo aprecio. O sea, realmente toda la gente que he conocido a partir de tomar esta decisión de dedicarme al audio y a la producción musical ha sido una experiencia hermosa, ha sido una experiencia simplemente increíble. Y no puedo parar de agradecer a todas las personas que me han apoyado durante este camino. Incluso un par de exnovias que estuvieron junto conmigo a lo largo de este crecimiento. También les tengo mucho aprecio por aguantarme, ¿no? Porque justo cuando pasa esto, uno tiene conflictos y uno tiene confusiones y es imposible que eso no te afecte a un nivel como personal, y si te afecta a un nivel personal probablemente va a afectar también a la relación. Entonces, en ese sentido, pues claro que les agradezco mucho también que me hayan acompañado a lo largo de estos años, y no puedo parar de agradecer a la gente que me ha rodeado en los últimos años, que me ha apoyado, que me ha brindado ayuda. Me parece esto muy, muy conmovedor. Este episodio lo tenía planeado de una forma ligeramente diferente, pero realmente considero importante hacer esto a través de este podcast. Así que si usted llegó hasta aquí y buscaba algo diferente, lo siento mucho. Probablemente siga hablando de la gente a la que amo. Y pues sí, justo conocí gente increíble. Posteriormente comencé a trabajar aquí. Gracias a Arturo López y a Mayra Cedeño, que confiaron en mí. Fueron realmente las primeras personas que confiaron en mí a nivel profesional. Empecé yo a dar mis prácticas aquí, apoyando en la supervisión de la construcción del estudio de la universidad, y fue una experiencia increíble ver cómo se hacía este espacio desde cero. Este espacio en el que trabajo lo vi hacerse desde cero. Y le tengo un aprecio increíble a este espacio de trabajo. Y no solo el espacio, sino cada vez que llega gente y se impresiona por las instalaciones, cada vez que llega gente y aprende algo nuevo, cada vez que llega gente y se siente feliz en este espacio, yo me siento feliz porque me siento parte de. Y tal vez es ridículo o tal vez se vea mal, no sé, pero a mí me gusta demasiado lo que hago. Realmente disfruto muchísimo lo que hago. Perdón que haga estas pausas, pero me dan ganas de llorar, ¿qué les digo? Y pues sí, justo ellos confían en mí para esta parte. Posteriormente llega todo el equipo, el equipo de audio, una consola Trident increíble, monitores de estudio, equipo que nunca en mi vida había visto, que ni siquiera estaba seguro de si realmente existía. Y empiezo a poner manos a la obra. Empezamos a instalar, empezamos a tener bandas viniendo al estudio, chavos viniendo al estudio a aprender, que eran obviamente parte de la carrera. Y pasa el tiempo, egreso de la licenciatura, me titulo por promedio, que también para mí eso fue darme cuenta de que no era malo para la escuela, simplemente no había encontrado algo que me apasionara tanto tal vez, o no sé cómo explicarlo, simplemente
no sentí el más mínimo esfuerzo para titularme de esa forma porque estar aquí siempre me hizo sentir feliz. Y la anécdota que más recuerdo con cariño durante estos 3 años, recuerdo mi primer día y todas las dudas que tenía de si realmente era lo mío, si realmente la iba a hacer o no en esta carrera, porque ya no iba a tener otra oportunidad, porque bueno, así lo veía en ese momento, sé que la habría tenido, pero en ese momento yo decía, si el audio no es lo mío, no sé qué voy a hacer, porque si esto no es lo mío y luché tantos años por tenerlo, no sé qué voy a hacer. Y llego a la primera clase y yo soy fanático a morir de una banda mexicana llamada Austin TV, que es una de las mejores bandas que ha pisado este país. Su música es increíble e influyó como no tienen una idea en mi creación musical. Y justo cuando llego al salón de clases está nuevamente Arturo López, abre su computadora y en su computadora tiene una calca de la banda Austin TV. En ese momento empezamos a hablar de la banda, empezamos a hablar de música, empezamos a hablar de audio y consideraría yo que en ese momento Arturo y yo nos hicimos una conexión. Es una persona que, insisto, le tengo mucho cariño, mucho aprecio y mucha admiración y yo creo que él fue realmente, más que un profesor, fue un mentor para mí. Fue un mentor durante los 3 años de carrera y un par de años más. Es simplemente increíble la forma en la que fui encontrando personas admirables a través de todo este proceso y realmente le tengo también mucho aprecio, mucho respeto y sobre todo mucho agradecimiento a Mayra Cedeño, que me dio la oportunidad de incorporarme a esta área de trabajo, porque trabajé con gente increíble y hasta la fecha trabajo con gente increíble. Todos los días llego a la oficina feliz de ver a la gente que trabaja aquí. Y claro que voy a aprovechar este momento para justo mencionarlos, porque es gente increíble en lo que hace, de verdad no tienen una idea. Está una gran amiga que es Juanita Rodríguez, ella fue la que hizo la ilustración del primer single de mi banda con Lalo, que es Hydra. La ilustración de Hydra la hizo ella, es una excelente ilustradora. También un afectuoso, cariñoso y demás saludo a Ulises Ibarra, que fue quien me enseñó un poquito de edición de video, corrección de color, cosas que todavía hasta la fecha me ayuda con ciertos consejos acerca de producción audiovisual, que tal vez no hago todos los días, pero que cuando hago sé que me apoya. A Néstor, que lo acabo de conocer hace cerca de un mes, y a Miguel, que también se acaban de integrar como al área de trabajo y que son muy buenos en lo que hacen. A veces Miguel me ayuda a revisar los guiones y me da algunos consejos. Néstor me ha ayudado a editar algunas fotos y también es increíble. Y sobre todo a Erika, que es una persona que tiene una idea de la administración increíble, es una increíble persona en ese sentido. Si hay una figura de productor ejecutivo, ella definitivamente es la encarnación de esta figura, definitivamente. Y sobre todo también quiero mandarle un saludo, un respeto, un afectuoso saludo, no sé cómo decirlo, a Fernando Urtiz, que también ha sido una persona que me ha mostrado muchísimo apoyo durante el tiempo que he estado aquí y que es una persona que también sabe hacer muy bien su trabajo. Y no sé, o sea, yo sigo muy impresionado de cómo cuando uno toma ciertas decisiones en su vida motivado, las cosas empiezan a ir bien, a pesar de que no todo es perfecto, claro, o sea, todos tenemos momentos en los que sentimos que la vida se nos acaba, en lo que dejamos de encontrar propósito en lo que hacemos, pero de alguna u otra forma, cuando yo llego a mi trabajo y veo a estas personas, realmente mueve algo en mí y sé que estoy en el lugar donde me gusta estar. Y en la parte tal vez un poquito más inspiradora, desde que yo estaba estudiando tenía la ilusión de dar clase en esta universidad, porque estaba fuertemente influido e inspirado por, sobre todo, Raúl Moller Jensen, que también para mí fue otro mentor, y Arturo López. Ellos fueron los que me motivaron o los que me inspiraron o los que generaron en mí esta idea de querer compartir lo que sé. Arturo en algún momento me dio una frase que todavía hasta la fecha me resuena mucho en mí, que es que el conocimiento no nos pertenece y no somos nadie para negarlo. En ese sentido es lo que hago actualmente, además de mi trabajo acá, lo que hago es compartir conocimiento y eso lo hago a partir de dar clases y lo disfruto muchísimo.
y tengo vocación, o sea, realmente lo disfruto. Cuando veo a mis alumnos y sé que entendieron un tema, eso realmente me nutre bastante. Claro, todo, absolutamente todo. Ahorita les comparto esto desde un lugar de mucha alegría, claro, pero este camino no es solo feliz. Este camino también está lleno de frustraciones y de incertidumbres. Y hoy que me va más o menos bien, lo comparto de esta forma, pero si me hubieran preguntado hace un año o hace 2 años, habría estado lleno de incertidumbres y ni siquiera hoy en día sé cuál va a ser el rumbo final de mi vida en ese sentido, pero al menos hoy estoy muy contento de cómo ha funcionado esta parte de mí, que ahora también quiero aclarar, lo que yo hago, lo que estudié y lo que he estudiado no me definen como persona. No son algo inamovible y permanente. Son solo una parte de mí que disfruto mucho y que por eso comparto con ustedes el día de hoy. Sin embargo, algo que también he aprendido, sobre todo en el último semestre haciendo podcast, es que lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y lo que compartimos no es lo que nos define, es lo que queremos mostrarle al mundo. Entonces, a pesar de que ustedes podrían pensar, tal vez, si son mala vibra, es que hago este episodio únicamente para presumir, pero realmente no. Este episodio viene desde un lugar en el que yo deseo genuinamente compartir lo que hago, lo que me gusta, lo que me apasiona, porque creo que a alguien le puede servir escuchar esta parte, ¿no? Y entender que no todo es tan fácil como se cuenta. Yo les estoy resumiendo los últimos 8 años de mi vida en 45 minutos de un podcast, de un episodio de un podcast. Y la idea de esto es únicamente que sepan un poco más de la persona que está detrás del micrófono. Digamos que después de 16 episodios, esta es una especie de carta de presentación. Y como lo hablé en el episodio anterior con Luis Ángel, cuando tenga 80 años y escuche esto, me gustaría recordar cómo sentía y cómo pensaba un lunes 25 de octubre de 2021. Y pues bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Les recuerdo que me pueden seguir en todas las redes como Lo Absurdo Podcast. Los invito mucho a escuchar el resto de los episodios y también les comento que es muy probable que esta temporada termine en el capítulo 20. Después de eso me gustaría reestructurar un poquito la forma en la que funciona el podcast y es probable que me ausente un poco después del capítulo 20. Sin embargo, estoy todavía decidiendo si serán 20 o 24 episodios para esta temporada. Y por lo pronto, este es una pequeña advertencia, veámoslo así, tal vez, no sé. Les agradezco de nuevo muchísimo por regalarme su tiempo. Y pues ya, los invito a escuchar el resto de los episodios, los invito a comentar en YouTube, porque en Spotify o en Apple Podcasts o demás no se puede. Los invito tal vez a mandarme correos electrónicos a loabsurdopcast@gmail.com y pues por ahí podemos echar el cotorreo también. Y pues sí, es todo por esta semana. Espero que tengan una excelente noche de miércoles o cuando sea que estén escuchando esto.